Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Nos alegramos de estar en la casa del Señor. Me alegro de verles y espero que todos pues estemos dispuestos, hermanos, para, así como venimos a adorar al Señor, también estemos dispuestos para abrir nuestro corazón y poder recibir su palabra. No sin antes, hermanos, quiero dar una cordial bienvenida a hermanos que nos visitan por primera vez. Esta hermana Doris Díaz. Aquí está nuestra hermana, ¿verdad? Dios me la bendiga, bienvenida, hermanas. Un aplauso al Señor, hermanos, por nuestra hermana. Que Dios la bendiga, Dios la llene de muchas bendiciones. También está con nosotros Daniela Kimberly Ramírez. ¿Quién es la nena? Amén, Dios la bendiga, bienvenida. Gracias por su visita y esperamos pues que se queden con nosotros en este lugar para juntamente alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. También nos alegramos, hermanos, en gran manera de ver a la familia Méndez García, ¿verdad? Amén, bienvenidos a la casa del Señor. Y la gran familia que es grande, ¿verdad? Las sobrinas y creo que el nieto no vino. Ah, bien. Ahí viene en camino todavía. Amén. Sé que vienen más todavía en camino, hermanos. Es una bendición tenerles. No saben cuánto les hemos extrañado. Esperamos de que de aquí en adelante pues verlos siempre. Y para nosotros es una bendición tenerles. Y créanme que les amamos en el amor del Señor. Amén. Ahí viene. Ahí viene la nietecita. Amén. Está creciendo la familia, hermanos. Ya pues aquí no sé cómo son los apellidos, ¿verdad? Pero bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Hermano Edward Augusto Smith, bienvenido a la casa del Señor, a esta iglesia que le ama. Siéntanse en confianza, hermana Sophie. Dios le bendiga. Amén. Y también le damos una cordial bienvenida a Lian Saúl Smith Méndez. Amén. El nuevo miembro de la familia. Y por ende, hermanos, el nuevo miembro de Iglesia Remanente de Vida Nueva. Amén. Nos alegramos, hermanos, por estar en la casa del Señor. No sé si los niños van a pasar a su aula, para que también los niños puedan recibir esa palabra de vida. Esa palabra que orienta, que instruye, que forma. Esa palabra que edifica. Los niños, pues desde temprana edad, es de suma importancia, hermanos, que los padres pues, los traigan, ¿verdad? Porque el Señor nos aconseja en su palabra que instruyamos a nuestros hijos en su camino, para que cuando sean grandes, dice, no se aparten de él. O sea, es una gran responsabilidad para nosotros los padres, la formación de nuestros hijos. Y Dios nos manda, hermanos, pues no solamente formarlos trayéndolos a la iglesia, sino siendo ejemplo para ellos, ¿verdad? Instruyéndolos también nosotros en casa. Amén. Gloria al Señor. Les voy a invitar, hermanos, a que abran sus Biblias en Santiago capítulo número 2. Santiago número 2. Santiago 2, versículo número 13. Gloria al Señor. Si gustan ponerse en pie, hermanos, hagámoslo. La palabra del Señor es bendita y merece nuestra reverencia. Dice el Señor en su palabra: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy, hermanos, en esta hora pues vamos a hablar acerca de la justicia y de la misericordia de Dios. ¿A cuánto les gusta la justicia, hermanos? ¿A cuánto les gusta que se haga justicia? Yo pienso que a todos, ¿verdad? A todos. En nuestro país y en cualquier país del mundo, hermanos, los jueces que son los indicados, a quienes el gobierno tiene en cada país para poder hacer justicia. Pero es muy lamentable que la mayor parte, hermanos, son señalados de que no hacen justicia. Muchas veces, a pesar de que hayan testigos, de que hayan evidencias, de que hayan todas las pruebas necesarias, a veces, quizá en su gran mayoría, dictan sentencia a favor del culpable. Eso es común y estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero eso es algo, hermanos, que indigna a la sociedad, especialmente a los familiares de la persona que ha sido tratada indebidamente por malas decisiones de un juez. Pero como ellos son los únicos, hermanos, los únicos indicados, autorizados y competentes para dar ese veredicto, no se puede hacer nada, ¿verdad? Condenaron, aunque sea inocente. Y eso pasa día a día, hermanos. A veces pues se logra detener un poco, hermanos, el juicio cuando tal vez ya hubo veredicto, pero hay que pagar un abogado para que lleve un proceso que impugne, hermanos, la decisión que tomó. Pero eso lleva tiempo. Y el resultado es, hermanos, de que siempre terminan haciendo injusticia. Porque siempre la razón la va a tener el más poderoso. Por eso, hermanos, de que todo el mundo siempre clama justicia, ¿verdad? Para que la sociedad sea más digna y más segura. Pero eso es bien tremendo, hermanos. Y esa es la realidad. O sea que estamos conscientes que nos gusta la justicia, ¿verdad? Pero también se da otra situación. ¿Qué pasa cuando algún familiar nuestro, o un amigo nuestro, o nosotros mismos somos los implicados en alguna falta o en algún delito? ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Nos gusta la justicia? Ahí como que no, ¿ah? Porque es a nosotros a quienes nos van a juzgar, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? A veces, hermanos, clamamos por misericordia, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Cuando es para nosotros. Somos humanos, hermanos, y así es la realidad. Y hermanos, pero nosotros somos cristianos. Es cierto, somos cristianos. Pero todo hombre y toda mujer, hermanos, estamos expuestos a ser juzgados algún día. ¿Pero cómo? Si somos cristianos no nos vamos a andar metiendo en cosas malas. No hay necesidad, hermanos. Nos puede pasar un accidente por infringir las señales de tránsito. O quizá, hermanos, nuestro temperamento, hermanos, no lo podemos controlar y no podemos poner en práctica el dominio propio, hermanos, cuando alguien nos ofende y atacamos y golpeamos. Por eso, hermanos, qué importante es disfrutar de los frutos del Espíritu para vivir una vida, hermanos, bajo el control del Espíritu Santo. Pero cuando no actuamos, hermanos, de una manera incorrecta y podemos un día ser juzgados, aún siendo cristianos. ¿Y qué va a pasar? Cuando nos pase a nosotros. Sea justo, pues. Justicia, justicia. No. Hasta pedimos oración, ¿verdad, hermanos? Para que todo salga a nuestro favor, aunque seamos culpables. Tremendo, ¿verdad?
Hermanos, la verdad es de que humanamente la justicia y la misericordia es difícil que vayan de la mano. Muy complicada la situación. Porque en un caso, uno pide justicia y el otro misericordia. ¿Verdad? Pero el asunto, hermanos, el problema con los jueces terrenales que no pueden hacer nada, porque ellos han sido puestos en ese lugar para ser justos, para hacer justicia, para condenar al culpable, para dar libertad también al que es enjuiciado de una manera injusta, valga la redundancia. Y tiene que haber un veredicto, sea bueno o sea malo. Y como les dije, en la mayor parte, hermanos, de casos, la justicia a veces la ponen a favor del que la debe, del que la hizo, del que hizo el delito. Pero eso, hermanos, ¿qué podemos hacer? Eso solamente queda en la conciencia del juez y Dios, que todo lo sabe. Porque a Dios no lo puede engañar nadie, ¿verdad? Por eso ustedes saben, cuando hay un caso de hacer justicia, que es a nivel nacional, ¿verdad? Todo el mundo, hermanos, está pendiente ahí el día, la fecha, cuando pusieron la fecha, cuando se va a dictar sentencia, ¿verdad? Todos atentos. Porque todos, hermanos, están esperando justicia, pero nadie piensa en misericordia. Tremendo, ¿verdad? Porque, como les dije, entre humanos es bien difícil. Pero quiero decirles, hermanos, es difícil, pero no es imposible para los hijos de Dios. Tenemos el ejemplo más grande, hermanos. A nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. El único, hermanos, que ha demostrado en la palabra que Él es justo y que es también misericordioso. Él sí puede, hermanos. Dice el Salmo 7:11, Dios, dice, es juez justo. Para Él, hermano, no existen los sobornos. Los sobornos, hermanos, en la tierra se cometen todos los días del año, hermanos, hay sobornos. Pero Dios es un Dios justo. Y dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. No, hemos entendido, ¿verdad?, que Dios es amor, ¿verdad?, y que Dios ama al pecador. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios está molesto, está enojado con el impío, con el desobediente, con el que no quiere nada con Él. Y dice el versículo número 12, con todo aquel que no se arrepiente. O sea que Dios es justo, ¿verdad? Pero Él quiere que el que comete la falta se arrepienta. Y con eso lo soluciona para poder aplicar su misericordia. En Números, capítulo 14, versículo 18 dice, Jehová ese, tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos años hace que vino nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ya hace más de 2000 años. Y desde que estaba, hermanos, el tiempo de la iglesia primitiva, se predicaba de la venida del Señor. Y aún Pablo pensaba, hermanos, de que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Porque él decía, y a los que estemos vivos, a los que vivamos, decía él, cuando la venida de Cristo, ¿verdad?, él consideraba que él iba a estar entre ese grupo. Pero hace ya 2000 años, hermanos, que el Señor no ha venido. ¿Por qué? Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Si Él no ha venido, hermanos, es porque Dios tiene misericordia para todos aquellos que hemos sido indiferentes con Él. Para todos aquellos que, aún sabiendo, hermanos, de que Él es un juez, hermanos, que es justo,
aún estamos exponiendo nuestra vida eterna. Porque si Él no ha venido, hermanos, es porque nos ama. Es porque Él quiere que estemos a cuenta. Dice la palabra del Señor que si Él no ha venido, es porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Porque a Él, hermano, le cuesta el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor dice que no tengamos en poco una salvación tan grande. Porque no vale, hermanos, piedras preciosas, ni oro, ni plata. Es invalorable, hermanos, el precio de la salvación. No tiene precio material. Es la sangre de Cristo, hermanos. ¿Qué valor le estamos dando a la sangre de Cristo, hermanos? ¿Qué valor le estamos dando a ese sacrificio? Él dice en la segunda parte del versículo, dice que Él que perdona. Y si perdona es porque está esperando que nos acerquemos a Él, hermanos. Perdona la iniquidad y la rebelión. Pero oiga lo que dice al final. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hermanos, mientras tengamos vida, mientras estemos en este mundo, mientras no muramos, mientras Cristo no venga por la iglesia, hay esperanza de salvación a través del arrepentimiento. Y esto es parte de la misericordia de Dios, hermanos. Porque el día, hermanos, de que Cristo venga, se cerró la oportunidad. Y ya no habrá oportunidad. Y Él dice que no tendrá por inocente al culpable, hermanos. Y repetidas veces, sabemos, hermanos, hemos mencionado aquí cuál será nuestro destino, hermano, si no nos arrepentimos. Ahora, hermano, yo le pregunto, pero ¿cómo tener bien claro la justicia y la misericordia de Dios? ¿Cómo? Para nosotros, hermanos, es algo bien difícil, ¿verdad? Yo quiero ponerles una ilustración, porque las ilustraciones a veces son bien importantes para poder comprender y dejar bien claro una idea, un concepto de algo que queremos explicar. Fíjense que habían dos hombres, eran dos niños, porque eran vecinos, y se hicieron bien amigos, crecieron juntos, estudiaron juntos, su primaria, su secundaria, diversificado, y fueron a la universidad. Eran dos amigos que se querían, se apoyaban el uno con el otro. Había en ellos un amor verdadero, ese amor que se siente, hermanos. Porque nosotros podemos sentir, hermanos, cuando estamos a la par de alguien, si su amistad es sincera o no. Pero en ellos, hermanos, había una sinceridad. Pero como es natural, llegó el momento en que se separaron, como es común, ¿verdad? Y creo que eso pues todos lo hemos experimentado. Podemos ser amigos con alguien, amigos íntimos, pero llega el momento en que quizá uno de los dos se casa o se traslada para otra ciudad y se pierde la comunión, el contacto con esa persona, ¿verdad? Y no se vuelven a ver. Creo que eso a todos nos ha pasado, ¿verdad? Todos tenemos amigos que fueron grandes amigos de confianza. Quizá nos encantaría volverlos a ver, ¿verdad? Y poder platicar con ellos y tener reunión con ellos y hablar y recordar las cosas que pasaron. En este caso, hermanos, de estos dos amigos, uno de ellos fue un hombre honorable,
un hombre honesto, íntegro, de buenas costumbres, que graduó de abogado. Y era tanto su buena forma de comportarse y de ejercer su carrera, que llegó el momento en que fue electo como juez. Y era el juez, hermanos, de la ciudad. Pero el otro fue todo lo contrario de él. Tomó malas decisiones, como le puede pasar a cualquier hombre y a cualquier mujer, en los dos casos. Porque eso así es. Cayó en vicios, los vicios lo llevaron a la delincuencia, y total de que un día cayó preso por un delito que cometió. Él, hermanos, estaba todo acabado, ¿verdad?, por la vida que había llevado. No tenía dinero, estaba en bancarrota. Y se llegó el día en que tenía que ir a los tribunales. Llegó todo achicopalado, sin tener dinero para poder un abogado para que lo defendiera, aunque él sabía que era culpable. Pero como en la tierra se vale, ¿verdad?, pagar abogado que sea culpable, ¿verdad? El que más paga es el que gana, ¿verdad? Pero él no podía. Él dijo: hoy me voy a pudrir en la cárcel, porque no puedo pagar. Pero resultó, hermanos, de que el juez del juzgado donde él tenía que estar era su amigo. Gloria a Dios, ¿verdad? Así podemos decir todo, ¿verdad? Gloria a Dios, el juez es mi amigo. Pero era juez, hermano. Y el juez tiene que aplicar la ley, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? ¿De qué le servía que fuera su amigo, verdad? Y el juez, desde que lo vio, hermanos, lo vio que entró así, pues, con la cabeza agachada, triste, decepcionado. Se sentó y no levantó la cabeza. Y desde que el juez lo vio, dijo: ese es mi amigo. Entonces revisó su expediente, escuchó a los testigos, las acusaciones, todas las evidencias, y dijo el juez: mi amigo es culpable. Y dijo: ¿qué hago? Estaba en ese problema, en ese dilema. Yo quisiera ayudarlo, pero no puedo, porque él estaba para aplicar la justicia y el hombre era honorable. Y sabían ahí que habían testigos ahí, hermanos, de que no, si él lo declaraba libre o sin culpa, lo iban a señalar a él. Qué situación más difícil, ¿verdad? Pero mientras el acusado, hermanos, levantó su cabeza y se dio cuenta que el juez era su amigo, y empezó a sentir alivio en su corazón. Se empezó a alegrar y dijo: el juez es mi amigo, ya la hice, me va a ayudar. Pero como el hombre era recto, hermanos, y por ningún motivo pues él iba a violar la ley, ¿verdad?, por su honorabilidad. Y el juez, hermanos, no se aprovechó de su posición ni de su autoridad para declarar a su amigo inocente. Era fuerte la situación, ¿verdad? Era difícil para el abogado. Pero cuando llegó el momento, hermanos, de dar su veredicto, levantó el juez y mencionó el nombre de su amigo. Y le dijo:
declaro culpable. Pero tú eres mi amigo. Yo pensé que me ibas a ayudar. No tengo dinero, estoy en bancarrota, me voy a pudrir en la cárcel. Pero eres culpable. Y tu multa es de 100,000 quetzales. Me voy a morir en la cárcel, dijo él, ¿verdad? Dijo el muchacho, pues estoy perdido. Yo pensé que seguía siendo mi amigo, pero me equivoqué. ¿Pero qué pasó? Después de que el juez dio su sentencia, se sentó en su escritorio, empezó a escribir. ¿Y qué cree usted que estaba haciendo? Estaba haciendo un cheque por 100,000. Amén. Misericordia. 100,000 quetzales. Se acercó al amigo y le dijo: como juez, te declaré culpable, pero como amigo, pago tu cuenta. Yo me pongo así tocado, no por lo que hizo este juez, porque quizá lo hizo una vez y ya no lo volvió a hacer, porque era su amigo. Toca mi corazón, hermanos, este ejemplo, porque eso fue lo que hizo nuestro Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo para morir en una cruz. Dio a su Hijo para que viniera a sufrir, para que los hombres fuéramos indiferentes con Él, para que lo maltratáramos, para que le diéramos muerte, para que lo crucificáramos. Pero Él lo hizo para pagar la deuda de nuestros pecados. Fuimos nosotros los culpables, hermanos, desde su muerte. Dice Isaías 3:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa era nuestra inmensa deuda, hermanos. Eso es lo que hizo Jesús. Dice el versículo número 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa palabra llaga, hermanos, quiere decir que fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros salvados de una condenación segura. Por eso, hermanos, Dios es un juez justo, pero también es un Dios misericordioso.
lleno de amor, lleno de compasión. Dios, hermanos, antes de que hiciera al hombre, Él ya sabía que le íbamos a fallar. Porque conoce, Él ya sabía, hermanos. Si imagínense que Luzbel, hermanos, la creación más bella que Él había hecho, le falló, hermanos. Quiso hacerse como Él. ¿Cuánto más, hermanos, el hombre, quien fue influenciado por el mismo Satanás? Si pudo convencer, hermanos, a la tercera parte, hermanos, de los ángeles, para él, hermanos, el hombre era una presa fácil. Y Dios sabía, hermanos. Dios sabía que le íbamos a fallar. Quizá en nuestra formación, hermanos, desde niños, quizá nos han enseñado de que Dios es como un anciano con barba blanca, con cara amargada y regañón, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos les hicieron creer esa imagen? Mira, hijo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Te va a castigar Dios. Y uno todo asustado, ¿verdad? Dejaba de hacer las cosas porque Dios venía para castigar. Solo lo presentaban nada más como juez, pero no como el Dios misericordioso. Y así nos fuimos creyendo, hermanos, de un Dios enojado y regañón. Y por eso, hermanos, que muchas veces cuando ofrecemos a Cristo la salvación a través de Cristo para estar en paz con Dios, no, yo no. Tengo miedo, porque si le fallo me va a castigar. Porque tenemos ese temor, un miedo, en vez de tener el temor reverente, como un Padre celestial a quien debemos de honrar y glorificar, que es lleno de amor y lleno de misericordia. No puedo hacer compromisos con Dios, porque yo no le quiero fallar. Muchos, no sé cuántos le han dicho a ustedes, pero a mí me lo han dicho muchos, que no vienen a Cristo porque no le quieren fallar. Pero también Santiago, hermanos, en el capítulo 4, versículo 8, él decía: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Tenemos que ser nosotros, hermanos, que tenemos que acercarnos a Él. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Por eso, hermanos, qué importante, hermanos, el conocimiento de la palabra y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. No, es que cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, ¿qué hacemos? En vez de acercarnos a Él, mejor nos apartamos. Esa es una actitud normal, pero no es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Porque Él dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino, hermanos, para juzgarnos mientras nosotros vivamos. Él vino para manifestarnos misericordia. Eso. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Oiga, Dios tiene amor eterno, hermanos, para sus hijos. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Por eso, hermanos, lo que les dije, si Él ha prolongado su misericordia de no venir, es porque Él está esperando que muchos que no quieren se acerquen a Él. Eso es lo que Él quiere. Cuando Adán le falló, hermanos, en el huerto del Edén, Dios sabía que le había fallado, porque Dios todo lo sabe. Pero ¿qué hizo Dios, hermanos, cuando descendió, hermanos, y anduvo en el huerto nuevamente? ¿Qué hizo? Mientras Adán y Eva, hermanos, se escondían,
en los arbustos, Dios andaba ahí, hermanos, haciéndose como que no sabía. ¿Dónde estás, oh Adán? ¿Dónde estás? No te veo. Pero ellos estaban asustados, ¿verdad? Porque le habían fallado. Nos va a regañar. Y vieron que estaban desnudos, hermano, porque eso fue lo que iba a pasar, ¿verdad? Según la palabra. Y se tuvieron que cubrir su desnudez. Porque les dio vergüenza. Porque el pecado en el hombre, hermano, da vergüenza. Después de haber escuchado la palabra de Dios, la voz de Dios, no hagan esto. Y si lo hacen, les va a pasar esto. Pero cuando lo hacemos, nos da vergüenza. Y se querían esconder de su presencia entre los árboles. Y le decía, pero Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Miedo. Porque estoy desnudo. ¿Estás desnudo? ¿Qué te pasó, Adán? Como que comiste del árbol que les dije que no comieran. Pero lo hizo con amor, hermanos. No llegó, él sabía lo que habían hecho, pero no llegó a aplicarles vara, aunque lo hizo, pero llegó con misericordia. Porque como es juez justo, tenía que aplicar justicia. Le falló el hombre y tenía que declararlo culpable. Y ahí mismo, hermano, les dictó la sentencia. ¿Pero qué te pasó, Adán? ¿Por qué desobedeciste? Es que la mujer que me diste por compañera me dio a comer del fruto. Y empezaron las excusas, hermanos, a culparse el uno con el otro. Y tú, mujer, ¿qué estabas pensando que le diste al muchacho que tan inocente que es? Que no es pervertido. ¿Cómo fuiste que lo contaminaste? También la mujer se justificó, ¿verdad? La serpiente me engañó. Y desde entonces, hermanos, abundan las excusas, hermanos. Abundan las excusas. ¿Por qué, hermanos, no nos acercamos a Dios? Se justificaron. Pero su justificación, hermanos, no valió ante los ojos de Dios. Dios aplicó justicia, juicio. Porque ahí mismo les declaró sentencia. A Satanás le dijo, pues, ya lo hiciste, pues, te arrastrarás por la tierra y polvo comerás, y le dio su sentencia. Y también le dijo, nos profetizó, hermanos, hasta aún a nosotros, que sería derrotado a través de la simiente de la mujer, refiriéndose el día que viniera nuestro Señor Jesucristo a este mundo y muriera en la cruz. En el capítulo 3 y versículo 15 le dice, pondré enemistad entre ti y entre la mujer. Hay enemistad, hermanos, entre la serpiente y la mujer. ¿Cuántos les agrada una serpiente, mujeres? ¿Cuántos acarician una serpiente? No, ¿verdad? Está ese choque, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Qué estaba haciendo Dios aquí, hermanos? Describiendo el gran evento de Jesucristo en la cruz. Porque cuando Jesucristo estaba en la cruz, Satanás estaba feliz, dijo, ya lo vencí, ya le gané, lo maté, lo destruí. Pero al mismo tiempo estaba Jesucristo clavado en la cruz, diciendo,
consumado es. La obra está terminada. El precio ha sido pagado. Y ahí fue, hermanos, donde Satanás únicamente pudo herir el calcañal, pero la simiente de la mujer lo destruyó desde la cabeza hasta los pies. Y desde entonces, hermanos, Satanás está bajo los pies de nuestro Señor. Y nos ha dado la misma potestad, hermanos, a la iglesia, para que en el nombre de Jesús echemos fuera cualquier demonio que nos quiera estorbar. Gloria al Señor. Allí mismo, hermanos, el Señor les dio juicio, les declara una vida llena de pruebas, de dolor mientras vivan, hasta el día de su muerte. Le dice a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El plan divino de Dios, hermano, no era que el hombre muriera, era que el hombre viviera y disfrutara, hermanos, de su creación eternamente. Pero el hombre la regó, hermanos, le falló a Dios y Dios decretó muerte. Dios, hermanos, con el dolor en su corazón quizá lo hizo, pero también lo hizo por misericordia. Aparece otro cuadro bonito de amor y de misericordia de parte de Dios, que cuando vio, hermanos, a Adán y a Eva con aquellas hojas de higuera, dijo: estos muchachos, dijo, eso ya se les va a secar, dijo, ya se van a caer desnudos otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Hizo de misericordia, hermanos. Mató unos animalitos, unos corderitos inocentes, e hizo de sus pieles, de las pieles de estos animalitos, unas túnicas para que ellos cubrieran su desnudez. Y esto es un símbolo, hermanos, de la muerte del Cordero de Dios, que cubre, hermanos, la vergüenza de nuestro pecado delante de Dios. Amén. Esa es la gran misericordia de Dios. Y la gran misericordia de Dios, hermanos, se explica en muchos versículos de la palabra de Dios. Uno de ellos es, hermanos, donde está explícito, hermanos, el amor y la misericordia, la justicia y la misericordia de Dios en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado, dice, ¿qué es? Es muerte. Esa fue lo que decretó Dios, hermanos, muerte. Amén. Esa fue, hermano, el decreto que dio Dios. Porque ante Dios, hermanos, todos los hombres somos culpables. Todos, nadie puede decir yo no. Unos somos culpables por mentirosos. ¿Habrá alguno aquí, hermanos? Tal vez no, ¿verdad? Otros, hermanos, culpables por ladrones. ¿Habrá alguno? Espero que ya no, hermano. Algunos por estafadores. ¿Habrá alguno? Todavía no, ya no, ¿verdad? Éramos antes, ¿verdad? Porque todos pudimos estar involucrados, hermanos. Otros por adúlteros. ¿Habrá alguno? No, hermano, primero es que no, hermanos. Otros por chismosos. ¿Habrá alguno? Tal vez habrá alguno, ¿verdad, hermano? Amén. Otros por calumniadores, borrachos, por malandrines. Todos estábamos destituidos, hermanos, de la gloria de Dios. Entonces Dios hizo justicia, dijo: condena de muerte por haber pecado. Pero aquí en este mismo versículo, hermanos, aparece la misericordia de Dios en la segunda parte del versículo.
Y dice, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la salvación, hermanos, es un regalo de Dios para la humanidad. Pero la humanidad no quiere nada con Él, quiere seguir viviendo en sus pecados. Pero Dios sigue amando y dando oportunidad, hermanos. Porque Él es misericordioso. Amén. Otro versículo de justicia de Dios, hermano. Justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Otro derecho que tenemos, hermanos, por pecadores. Y otro versículo de misericordia, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esa es la justicia y la misericordia de Dios, hermanos. Que nosotros, hermanos, tenemos que estar bien conscientes de ello. Quizá ustedes primera vez que están en las redes sociales especialmente, no había escuchado esta palabra tan directa y tan clara para que usted la pudiera entender. Pero eso es lo que le está hablando el Señor ahora. Porque Él no quiere que usted se pierda. Porque Él quiere que usted proceda al arrepentimiento y aproveche de su misericordia. Amén. Porque Dios, hermanos, es un juez justo, pero también es un gran Padre lleno de amor y de misericordia. Aleluya, hermanos. ¿Se alegra usted por su Dios? Yo me alegro por Él, hermanos. Si estoy aquí, hermanos, es porque tengo gratitud para con Él. Es porque estoy consciente de todo lo que Él, hermanos, ha hecho en mi vida. Aunque no merezco estar en este lugar, hermanos, estoy en este lugar por su misericordia. No lo merezco. Ahora, hermanos, conociendo todo esto, creo que también el Señor demanda algo de nosotros y que tenemos de tomar mucho, pero mucho en cuenta, hermanos. Porque tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y el versículo que leímos, hermanos, que es Santiago 2:13, creo que este versículo nos va a pegar, hermano, nos va a golpear. Analícelo. Ya lo está leyendo, ¿verdad? Porque juicio, dice, sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Lo entendemos, hermanos, o quiere que se le explique un poquito más? Creo que no necesita explicación, ¿verdad? ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí, hermanos? Todo estaba bonito hasta ahorita el mensaje, ¿verdad? Ahorita, hermanos, empieza a hablar el Señor, hermanos, de una manera individual. Y nos pone un poco más complicada la situación. ¿Cómo estamos actuando? Este versículo, hermanos, está relacionado con aquel que el principio de la ley, de la siembra y de la cosecha. Que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Muchas veces, hermanos, somos buenos para servir de jueces. Y no nos pasa, hermanos, las cosas que nos hicieron. Y demostramos nuestro dolor. Y no queremos perdonar, hermanos, a los que nos han hecho daño. Pero el Señor ahora, hermanos, nos está haciendo recordar que lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario sin merecerlo. Nosotros merecíamos el castigo.
Y no merecíamos un castigo de cruz, porque aunque nos hubieran crucificado, de nada hubiera servido, porque nuestro castigo era eterno. Y usted ya sabe dónde, ¿verdad? En un lugar, hermanos, donde hay solo sufrimiento día y noche. Dios se puso, por ejemplo, de amor y de misericordia, aunque también Él fue juez. Muchas veces podemos decir, es que usted porque no sabe lo que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Yo he sufrido tanto en la vida que de chiquito me marcaron. Viera cómo me trata esa mujer, cómo me trata ese hombre, ya no puedo más. Yo no lo puedo perdonar. Y nos encerramos en esa amargura de dolor. Y esa situación nos impide, hermanos, que disfrutemos la gloria de Dios. Porque estamos enfrascados, porque no podemos perdonar. Como cristianos, hermanos, no podemos estar anclados en un juicio, porque el daño es más grande si no tenemos misericordia. Porque cuando hay misericordia, hermanos, hay gozo, hay paz en el corazón del hombre, porque ha sido liberado, hermanos, de todas esas amarguras y raíces que el enemigo metió, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, pero ustedes conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso, hermanos, el cristiano, el verdadero cristiano, es libre, hermanos, para la gloria de Dios. Y no tiene por qué estarse lamentando ni quejándose de su vida pasada, porque su vida es nueva en Cristo Jesús. Aleluya. Ya no podemos estar viviendo una vida de resentimientos, porque Cristo nos transformó y nos dio ejemplo de perdón. Hay que ser misericordiosos, hermanos. Y para ser misericordiosos hay que perdonar. Dice Mateo 5:7. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a ser misericordiosos. El versículo sigue diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De qué sirve, hermanos, si estamos repitiendo el Padre Nuestro todos los días o varias veces al día, diciendo que así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero no tenemos capacidad para hacerlo? Solo es de diente a labio, pero eso no funciona así, hermanos. Esto tiene que salir del corazón, porque trae consecuencias si no lo hacemos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esta es una condición que pone Dios, hermanos. Dice el versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y aquí sí ya se nos complica la cosa, hermanos. O somos misericordiosos, o Dios no tendrá misericordia por nosotros. Por eso, hermanos, hay muchos hermanos, y eso en todo el mundo, que no avanzan, que no prosperan, que no maduran en su vida espiritual, porque son incapaces de tener misericordia.
por qué? Porque se nos olvida que Dios fue misericordioso con nosotros. Que no se nos olvide, hermano, lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Hay otra manera de poder ser misericordioso, hermanos. Hablar con la verdad al que está en pecado. Y eso a veces no es fácil. Pero nosotros hemos sido llamados, hermanos, a predicar el Evangelio. Y el Señor dice, hermanos, por tanto, id y predicar el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, es esto: que Cristo murió en la cruz del Calvario para que seamos prósperos y que seamos ricos. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos. No, por nuestros pecados. Por eso el Señor dice, hermanos, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Al que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Al que creyere. Pero al que no creyere, dice, será condenado. Por eso, hermanos, a mí me encanta predicar clara la verdad de Dios. Amén. Porque ya no es compromiso mío, hermanos, si el que oye cree o no cree. Porque Dios me hizo que salir de esa responsabilidad, dándome el valor para poder hacerlo. No podemos ocultar la verdad, hermanos. Y tenemos que hacerlo. Dice también Romanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Porque usted sabe, hermanos, que las iglesias se llenan y buscan, hermanos, donde entre más gente hay, hermanos, dice, aquí está mejor, dice la gente, ¿verdad? Así, hermanos, porque le están hablando cosas bonitas, agradables al oído. Pero cuando vienen a una iglesia chiquita como esta, hermanos, no, hermanos, ahí no voy yo. Este pastor habla muy duro. No tiene misericordia. Bien, hermanos. Predicar la palabra es parte de la misericordia, hermanos. No es hablar sin misericordia, es hablar con misericordia. Porque hay que hablar la verdad, hermanos, para que la verdad llegue al corazón del hombre. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, de que hay ejemplos en la palabra, hermanos, que son lindos y maravillosos, donde podemos hablar del inmenso amor de Dios y su misericordia. Tengo unos versículos más ahí, hermanos, que yo sé que a algunos no les gusta, es que el pastor mucho predica. Pero para dar un mensaje documentado, hermanos, hay que lleva tiempo. Amén. Y lo voy a hacer, hermanos, aunque a algunos no les guste. Hay un ejemplo, hermanos, una parábola donde Dios nos da esta enseñanza de la importancia de ser misericordiosos. Y esta es en la parábola, hermanos, de los dos deudores. Y eso se encuentra en Mateo 18:23. Y dice la palabra del Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Era una deuda inmensa, hermanos, impagable. Fíjese que cuánto valía un denario, hermanos, ustedes saben. El denario valía el salario de un día, de un jornalero. Pero ¿cuánto valía un talento? Un talento valía, hermanos, 6,000 denarios.
que era una medida de peso, que estaba entre 25 y 34 kilogramos. Era inmenso el valor, hermano. O sea que con un denario se le podía pagar el salario de unos 2 años a una persona. Con un denario. Y eran 10,000 denarios, hermanos. Talentos, perdón. 10,000 talentos. Se necesitaban, hermanos, un montón de vidas humanas, hermanos, para poder pagar eso. O sea, el Señor daba a entender de que era una deuda impagable. Porque está representando ahí el siervo, hermanos, el Señor está representando a Dios. Y la deuda que Él pagó, hermanos, por nosotros en la cruz del Calvario, era impagable. Y a este dice, como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase su deuda. Lo perdonó, tuvo misericordia de él. Entonces aquel siervo, lo que tuvo Dios con nosotros, postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo perdonó, mis hermanos. Qué amor de aquel hombre que le perdonó la deuda. El mismo amor que tuvo Dios por nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo la parábola. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le decía que le debía 100 denarios. 100 denarios, hermanos. ¿Cuánto era 100 denarios? Era el pago de un obrero de 3 meses. Era una chascadita, hermanos, que lo podía pagar de cualquier forma. Pero este hombre no quiso. Dice, y haciendo, dice, así, hermanos, es sujetándolo con fuerza y sangoloteándole, le agogaba diciendo, págame lo que me debes. Qué situación, hermanos. Entonces dice, su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso eso. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase su deuda. Su Señor le había perdonado, hermanos, 10,000 talentos. Y dice que cuando se dieron cuenta, hermanos, los consiervos, dice que los que pasaban por ahí se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su Señor, le dijo, oiga esto, hermanos, aquí está lo triste y lo duro y lo difícil para quien no hace misericordia. Siervo malvado, le dijo. ¿A quién le gustaría que le trataran así, hermanos? Uy, hermano, que Dios nos diga, hermanos, siervos malvados. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Pero aún así, hermanos, no dijo nada. Hay que se pudre en la cárcel. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Imagínense, hasta que pagase todo lo que debía. Eso simboliza, hermanos, la eternidad, porque era una deuda impagable humanamente. Y esa es la deuda que pagó nuestro Señor por nosotros, hermanos. Una deuda eterna que no podíamos pagar, pero al contrario, Él nos dio vida eterna cuando pagó nuestra deuda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Hermanos, espero que esta palabra penetre en nuestro corazón y entendamos lo importante que es el perdón, lo importante que es la misericordia. Amén. Confirmando, hermanos, esta parábola, lo que dice San Judas, porque juicio sin misericordia
se hará con aquel que no hiciere misericordia. Hermanos, así que de aquí en adelante, que Dios nos ayude para ser misericordiosos. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso Dios hasta hoy ha tenido paciencia y misericordia de quienes aún no se han acercado a Él. Si en esta hora esta palabra tocó su corazón y le hizo entender el propósito de Dios para con su vida, este es su día para que usted haga cuentas con Dios. Para que usted se acerque a Él y con un corazón arrepentido le pida perdón por sus pecados. Que se acerque a Él con un corazón contrito y humillado y Él le recibirá. Él dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y en esta hora alguien quiere abrir su corazón al Señor. Repita conmigo: Señor Jesús. Incline su rostro ahí donde está, pero dígalo de todo su corazón. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por la oportunidad que me has dado de poder escuchar esta palabra y de poder recibirla para poder ponerla en práctica. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Restaura mi vida espiritual. Quiero convertirme, Señor, en un siervo tuyo, en un hijo tuyo. Yo hoy, Señor, me comprometo contigo. Quiero ser tu hijo. Quiero que tú seas mi Señor, que seas mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre bendito, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, 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 Padre bendito, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, como siervo tuyo, Señor, estoy delante de ti, presentando esta congregación, Señor, para que tú te apiades, para que tú, Señor bendito, dirijas tus ojos de misericordia sobre cada uno de nosotros y nos bendigas y nos hagas responsables, oh bendito Dios, para que pongamos en práctica tu palabra, para que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino para que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, gracias, Padre bendito. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga.